Entonces, vamos a revisar esto. Otra cosa, lo de tu tema de cómo se hacen con el compás, ¿ya lo viste en la escuela o todavía no? No, todavía no. Ah, vale. Eso, ya grabé los videos. ¿Te acuerdas que te dije que no podía hacerlo así digital? Ya los Ah, sí, grabé, sí, vi ya los grabé videos. cómo se hace, nada más falta ahora sí que se exporten porque están medio pesaditas. Entonces, yo creo que por la noche, tarde noche ya están. Y te mando el link para que los puedas ver, ¿vale? Van a estar igual en tu lista, en tu playlist que te mandé donde están tus clases. Ahí te los subo también, para que veas cómo se traza. Y ya que termines de ver esos videos, ahora sí empezamos con lo que vamos a ver, ¿vale? Después de eso seguiría el tema de triángulos. Entonces vamos a ver qué onda. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas antes de que empiece todo? Sí. No. ¿No? Vale. Entonces te comparto el pizarrón. Como tal, tu tema se llama rectas notables de triángulos y cuadriláteros. Los cuadriláteros no están feos, las rectas notables se usan más para triángulos que para cuadriláteros. Entonces, pues vamos a empezar a ver qué es un triángulo y así, y cómo se divide y sus rectas notables. Entonces, vamos a ver. Ahí. Entonces, triángulos. Triángulos. Como tal, un triángulo es definición, porción de plano limitada por tres rectas. Que se intersectan una a una en puntos, en puntos tres. Bueno, 8 usan rectangular, entonces sería así y sería así. Esta vez y este. Ahí está. Un triángulo, tal cual la definición, son tres rectas que se cruzan. Como se cruzan de tal forma que las tres se cruzan entre las tres. Si tres rectas se cruzan, siempre van a formar un triángulo. Entonces, lo único que te puse ahí son pues, el dibujo de un triángulo y esta es una L. Entonces representa la línea 1, la línea 2 y la línea 3. ¿Va? Entonces eso no está tan complicado, así que vamos a lo que es importante. Clasificación de triángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo, hay dos tipos de clasificaciones de triángulos. Puedes clasificarlo por sus lados, por cómo se ven sus lados respecto a sus otros lados, un lado respecto a los demás, o por sus ángulos, por los ángulos que tiene tanto internos como, sí, por los ángulos internos que tiene, ¿vale? Entonces, primera clasificación, por sus lados.
El primer triángulo que conocemos por sus lados se llama triángulo equilátero. Un triángulo equilátero se caracteriza por tener todos sus lados iguales. De hecho, esta palabra equi, el prefijo equi viene de igual. De hecho, por eso cuando hablamos de equidad de género se escribe con este prefijo. Cada vez que veas un equi, el prefijo equi viene de la palabra en latín que significa equal. Bueno, esa es la palabra en latín. Y esta palabra en español, bueno, su significado significa que son iguales. Entonces, equi es de igual y látero, pues de lado. Entonces, látero de lado. Entonces, un triángulo equilátero quiere decir que tiene sus lados iguales. Entonces, triángulo equilátero, sus lados son iguales. Este B y este C. ¿Cómo represento que son iguales? Con un signo de igual, tal cual. Entonces, el segmento de recta AB, que es este lado, el lado de la izquierda, es igual al segmento de recta AC. Y también va a ser igual al segmento de recta BC. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Vale. Después sigue el triángulo isósceles. Triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales nada más. Tiene dos lados iguales. B y C. En el segmento de recta AB va a ser igual que el segmento de recta BC, pero ambos son diferentes. Cuando tú pones un igual y una rayita cruzada significa diferente. Entonces son diferentes a el segmento de recta AC. ¿Vale? Estos dos son iguales y el AC es el que va a ser diferente. No necesariamente tiene que ser la base. Aquí en el ejemplo te puse que el lado de abajo es la base, pero no necesariamente. Puede ser cualquier lado, pero los otros dos tienen que ser iguales. No importa cuáles sean iguales, mientras tenga dos. Sí, está bien. Bueno, es el triángulo isósceles y después sigue el triángulo escaleno. Un triángulo escaleno. En el triángulo escaleno todos sus lados son diferentes. No miden lo mismo ninguno, pero de todas maneras forman un triángulo. Por ejemplo, no sé, algo así. Este es súper largo. Y este así, ¿no? Por ejemplo. Así. En este caso yo puedo escribir que el segmento de recta AB es diferente al segmento de recta BC. Y también va a ser diferente al segmento de recta, ¿cuál falta? AC. Ahí está. Entonces los tres van a ser diferentes. Esos son los únicos tres triángulos, bueno, las únicas tres clasificaciones de triángulo por sus lados. La otra clasificación es por sus ángulos. Por sus ángulos. Entonces,
La primera clasificación es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto. ¿Y te acuerdas cuánto medía un ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Entonces, este triángulo va a tener uno de sus ángulos internos, va a medir 90 grados. Entonces, ahí está. Y la hipotenusa, ahí está. Entonces, ¿cómo representa un ángulo de 90 grados? Siempre lo representan con un cuadrito en donde sea que esté el ángulo. Entonces, aquí el ángulo de 90 grados va a ser el que esté en el vértice A. Entonces, tiene un ángulo recto. Luisa, no se ve que estás escribiendo. ¿No escribo? Ah, no, ya se ve. ¿Ya? ¿Te quedaste muy atrás o Ya. sí se veía ahorita? No, así se veía. Ok. Igual cualquier cosa dime otra vez, ¿vale? Va. Entonces, este también tiene un lado, bueno, un vértice B y un vértice C. Entonces, en donde esté el vértice es donde voy a poner bueno, el ángulo de 90 es donde voy a poner este vértice, ¿no? Entonces, en el vértice A hay un ángulo igual a 90 grados. Puede haber un triángulo rectángulo. El que sigue es un triángulo acutángulo. Este es importante porque todos son importantes, pero este lo ven más porque todos los ángulos internos que va a tener este triángulo, todos son agudos. ¿Te acuerdas qué significaba que fuera un ángulo agudo? Que tienen menos de 90. Ajá. Entonces, justamente cada una de estas, en cada uno de los vértices del triángulo va a haber un ángulo agudo. Ese es un triángulo acutángulo, así se llama. Agudos. Sus tres ángulos son agudos. Entonces, ese triángulo se ve algo así. Bueno. A, B, C. Y nos estamos refiriendo a estos ángulos. Y entonces el ángulo A va a ser menor a 90 grados. El ángulo B va a ser menor a 90 grados. Y el ángulo C igual, menor a 90 grados. Y el último tipo de clasificación se llama obtusángulo. Obtusángulo. Acutángulo y eso. Yo voy a hacer un triángulo. Ahí está. ¿Te acuerdas qué significaba un ángulo obtuso? Que mide más de 90 grados, pero menos de 360. ¿Menos de qué? ¿De 360? No. Un ángulo obtuso es aquel que mide sí más de 90, pero menos de 180, no 360. ¿Ok? Entonces, ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180. Ahí está. Entonces, un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Entonces, es el que tiene un ángulo obtuso. Y ese se ve más o menos así. Así. Más o menos. Y entonces estamos hablando de este ángulo.
y C. Y entonces el ángulo A es mayor a 90 grados. Y ya está, esas son las únicas 6 clasificaciones, 3 por lados, 3 por ángulos. Y son los únicos 6 triángulos que te puedes encontrar. Estos triángulos, dentro de estas clasificaciones, todos coinciden en que tienen rectas que se pueden trazar. Y en cualquier caso, ya sea que tengas un obtusángulo, un acutángulo, un equilátero, en cualquier triángulo que tú tengas, puedes trazar unas rectas que son importantes. Y en todas puedes trazar las mismas rectas con las mismas fórmulas, digamos. Entonces, vamos a ver qué rectas son estas. Entonces, rectas y puntos notables. Suponer son rectas con características especiales de un triángulo. Y son las siguientes. Primero, la primera cosa que puedes trazar en un triángulo es su altura. Como tal, la altura es una medida, es un valor, pero también puedes verlo en este caso como una recta, la altura de la recta, ¿no? De esa distancia, en vez de verla como un valor numérico, lo vas a ver como un valor físico, ¿no? Una línea. Entonces, una recta es el segmento perpendicular trazado desde un vértice a su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? Ahorita vemos. ¿Te acuerdas qué significaba que fuera perpendicular? Que son dos rectas que se cruzan y que miden 90 grados. Ajá, son dos rectas que se cruzan y tienen 90 grados. En este caso, una de las rectas que tú vas a trazar, una de las rectas perpendiculares ya está trazada. Vamos a agarrar una de esas rectas como un lado del triángulo. Entonces voy a dibujar un triángulo aquí. Vamos a dibujarlo más en medio para que se vea mejor. Por ejemplo, aquí. Aquí. Ahí está. Yo tengo ese triángulo y tiene los vértices A, B y C. Entonces, para trazar su altura, puedo trazar 3 alturas diferentes. Cambia en cada caso. Por ejemplo, en un triángulo equilátero, que es el único caso en el que nos va, en el que va a ser igual. En un triángulo equilátero, las alturas son iguales. ¿Por qué? Porque sus lados miden lo mismo. Entonces, si yo lo voy volteando, si yo lo voy girando, pues va a ser la misma altura. Cuando no es un triángulo equilátero, entonces sí voy a tener que trazar desde cada vértice. Por ejemplo, aquí vamos a trazar primero desde el C. Desde este punto voy a tener que poner mi transportador o algo así. Y poner una línea de 90 grados aquí. Que pase por el vértice. Y que sea perpendicular a su lado opuesto, ¿no? El lado opuesto del ángulo. ¿Cuál es el lado opuesto de este ángulo? Del ángulo C. ¿A qué te suena opuesto?
¿Que mide lo mismo? No, opuesto sería como algo contrario, ¿no? Entonces, en este caso, el lado opuesto a este ángulo sería este lado, el lado AB. Este pedazo. Porque está, digamos que si tú te paras en C, tú puedes, lo único que vas a ver va a ser el lado AB, ¿no? Así te puedes, Sí. así puedes referir que el lado es opuesto. Entonces, tiene que cruzar perpendicular al ángulo y tiene que cruzar por el ángulo opuesto. Digo, por el lado opuesto. Ahí está. Entonces, esta sería mi altura, una de las alturas. Entonces, naranja es altura. Si yo también quiero medir la altura de B, pues entonces va a ser una recta que sea de 90 grados al punto B. Entonces va a tener que pasar por aquí en medio. No necesariamente esta recta va a cortar a la mitad del otro lado. En este caso, en el ángulo C, si tú te das cuenta aquí en C, sí cortó en el mismo lado, o sea, en el ángulo aquí en A, aquí, pues sí se ve como que está a la mitad, ¿no? No podemos asegurar que está a la mitad. Lo único que me importa es que aquí sean 90 grados. ¿Ok? Entonces, si yo aseguro que aquí son 90 grados, es más fácil medir aquí. Y entonces ya aseguras que aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esta sería, digamos que Sí. esta es altura 1 y la de B sería una altura 2. Y entonces, si yo quiero trazar la de A, pues igual, ¿no? Que pase por la mitad del ángulo y que forme un ángulo recto en la otra cara. Ahí está, más o menos. Y esta sería entonces la altura 2, ¿no? Digo, altura 3. Depende qué lado elijas, va a ser una altura diferente. Por ejemplo, la altura 1 yo podría considerarla como la altura de C, la altura 2 es la altura de B y la altura 3 es la altura de A. Te digo, la única que se cumple que estas alturas son iguales es en un triángulo equilátero. Entonces, se me olvidó poner aquí, este también es un ángulo recto. Así trazas una altura. Acuérdate, 90 grados. ¿Dudas con la altura? Entonces siempre tiene que ser, no siempre tiene que ser dividido así del mismo tamaño. No necesariamente, solamente cuando es un triángulo equilátero puedes asegurar que las alturas son iguales. Porque, por ejemplo, si tuvieras un triángulo, el que vimos ahorita, un triángulo isósceles, por ejemplo así, si yo trazo una línea aquí, la altura de esta y la altura de esta y esta altura, a simple vista tú puedes ver que esta altura, la que tracé al último, es más grande que las otras dos, ¿no? Y si te das cuenta, esta no pasa por la mitad de este segmento. De aquí a acá no es la mitad. Entonces, no puedo asegurar siempre más que en el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, como sus lados son iguales, suponiendo que tengo este triangulito de aquí, pues como sus lados son iguales, siempre va a tener la misma altura. ¿Ok? Sí. Lo único que podemos asegurar es que cuando cruce a esta línea, siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Siempre, siempre. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Le puedo bajar? Sí. Sí, ok. Vale. Vamos a, si quieres lo escribo aquí para que no pase desapercibido. Las alturas son iguales
en un triángulo equilátero. Ahí está. ¿Por qué nos importa mucho la altura? Ah, bueno, porque si tú te fijas, cuando yo tracé estas alturas, se cruzaron en un mismo punto, ¿no? La de la figura principal me quedó un poco chueca, pero se supone que se deben de cruzar en un mismo punto. Esta de acá, pues también se cruzan aquí, y el del más chiquitito también se cruzan, ¿no? Todas las alturas se cruzan en un mismo punto. A este punto se le llama ortocentro. Entonces, ortocentro se define así al punto en donde se intersecan las alturas. Entonces, vamos a ponerlo con otro color, un morado, para que se vea. En este punto de aquí, donde se cruzaron todas, eso se representa con una letra O. Entonces, vamos a ponerle... se representa con una O. Entonces, este punto va a ser un ortocentro, este punto de acá también va a ser un ortocentro, y este chiquitito de acá también va a ser un ortocentro. Ahí está. Así como la O tiene su... Digo, como el ortocentro se representa con una O, la altura, tú podrías decir, bueno, le ponemos una A de altura, ¿no? No. Porque a veces se puede confundir con un área. Entonces, a la altura siempre se le representa con una letra H. Entonces, yo puedo poner esta altura y esta altura. Las tres son letras H. ¿Ok? Sí. ¿Dudas con cómo encontrar un ortocentro o qué es una altura? Los ortocentros siempre tienen que ir en el centro, ¿verdad? No necesariamente en el centro del triángulo, sino en donde se crucen las líneas, porque a veces no necesariamente queda en el centro. En este caso, que era el equilátero, en un triángulo equilátero, aquí sí queda en el centro. Pero si tú te das cuenta, en este isósceles, en el que dibujé después, el isósceles, aquí no quedó en el centro, quedó un poquito más abajo, ¿no? No necesariamente queda en el centro. De hecho, hay algunos casos en donde incluso queda hasta aquí abajo. No queda en el centro. No es... Puede quedar en el centro, pero no es necesario. No es como que algo que lo caracterice. Siempre queda adentro. Está bien. Eso sí. Adentro del triángulo, sí. Siempre. Botón aquí. Isósceles. ¿Ok? ¿Otra duda sobre ortocentro? No, eso era todo. ¿No? Ok. De hecho, no necesitas trazar las tres alturas para encontrarlo. Se recomienda que sí para más efectividad. Pero si tú te das cuenta, trazando dos rectas puede encontrar el ortocentro. Entonces, no es necesario que traces las tres. Es recomendable, sí, pero si nada más te están pidiendo, por ejemplo, encontrar un ortocentro, nada más puedes trazar dos y ya de ahí, en donde se crucen las alturas, ahí va a ser tu ortocentro. Bien, entonces, vamos a ver otras líneas. Eso es con la altura y ya. Hay otras líneas que se llaman medianas. Entonces, mediana. Entonces, ¿qué es una mediana? Así se denomina al segmento
une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Ya habíamos visto cómo trazar puntos medios. En el dado caso en el que no te den una coordenada, que era como lo estábamos trabajando, si solo te dan una medida, por ejemplo, no sé, este segmento, este es AB, y el segmento AB mide, no sé, 20. Pues lo único que tienes que hacer es dividirlo entre 2, aquí está más fácil, ¿no? Para sacar la mitad. Entonces, por aquí quedaría el punto medio. Vamos a ponerle punto medio. Y ya, no es tan difícil sacar, es más complicado con una coordenada, pero se sigue haciendo igual. Tenemos que sacar la mitad, ¿vale? Entonces, cuando lo tengas en un triángulo, de hecho, ¿no? Si quieres, ahora lo dibujamos así para que no se... Sirve para... Estas cosas que yo te estoy diciendo sirven para cualquier triángulo, no necesariamente tiene que ser de una forma específica. Vamos a dibujarlo un poquillo así, un poquillo así, y un poquillo así. Ahí está. Entonces, teniendo en cuenta que este es A, B, C, este es C, yo tengo que trazar sus puntos medios primero. Entonces, tengo que sacar el punto medio de aquí, de A a C, tengo que sacar el punto medio de C a B y tengo que sacar el punto medio de A a B. Es el punto medio, y este va a ser el punto medio. ¿Qué pasa con las medianas? Las medianas son rectas que pasan por ese punto medio y van, ahora sí, desde el ángulo hacia el punto medio. Yo lo pongo un color más para que se vea diferente, un azul. Por ejemplo, aquí, esa sería la mediana de A a B, digo de B al punto medio, esta sería la mediana de A y de C al punto medio de acá. Que de hecho, ya ves, me quedó feo mi punto medio. No iba tan allá. Iba más o menos aquí, yo creo. Ahí está, ¿no? Más o menos. Ahí está. Entonces, todas las que acabo de trazar son medianas. Siempre van desde el ángulo, igual que en las alturas, siempre lo vas a trazar hacia el lado opuesto a ese ángulo. ¿Te das cuenta? En el ángulo C, en este ángulo C lo tracé al lado opuesto, que es AB. En el ángulo B es el lado opuesto, que es AC. Y en el ángulo A es el lado opuesto, que es CB. Todos van así como que te sientas y te pones a ver el ángulo y ves qué pared tienes enfrente, ¿no? Casi. Bien. Aquí lo más difícil pues sería encontrar el punto medio, ¿no? El punto medio de cada recta, de cada lado, para que puedas trazar de A al que hayas encontrado como tu punto medio. Y esa es una mediana. ¿Preguntas? O sea, la realización de la mediana sería como que primero medir el punto medio y cortarlo a la mitad y así llevarlo al otro lado. Sí, por ejemplo, si quieres hacemos un ejemplito aquí, ¿no? Por ejemplo, si tú tuvieras un triángulo así, A, B y C, por ejemplo.
y tú sabes que el lado AC mide 20, no sé, o 30, o no sé, lo que tú quieras. 16, ¿no? El lado AC mide 16 centímetros. Mide 16 centímetros. Y te piden trazar la mediana de B, del ángulo B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, saber dónde está el punto medio de AC. Para sacar ese punto medio, tengo que dividir a 16 entre 2. Eso es 8 centímetros. Y entonces, a los 8 centímetros va a estar mi punto medio. Aquí, ¿no? Ya que ya has tenido ese punto medio, entonces ahora sí, te pones en el ángulo B y haces una recta que vaya hasta donde tú calculaste el punto medio. Esta es una mediana. ¿Sí? Sí. Sí, así calculas las medianas. En esta sí puedes asegurar, con las medianas sí puedes asegurar que el centro va a estar en el centro del triángulo. ¿Por qué? Porque tú estás sacando la mitad de todos los lados, ¿no? Entonces es más preciso que la altura, por así decirlo. Ojo, aquí cambia. Aquí no es lo mismo que una altura porque aquí ya no se forman ángulos rectos. Puede que sí, pero también puede que no. Entonces aquí no aseguramos que formen ángulos rectos. Eso no pasa. Aquí lo que me importa es que más que el ángulo, que queden a la mitad de la otra línea. Entonces, no, así con mayúsculas, no forman ángulos rectos. Ahí está. ¿Le puedo bajar? Sí. Sí, ok. Al igual que las alturas, en donde se cruzan estas medianas, también tiene un nombre. Y a ese nombre se le llama baricentro. Baricentro. El baricentro es el punto, pues igual, ¿no? Es el punto donde se cruzan las medianas. Es el punto donde se cruzan las medianas. También se representa con una letra O, pero digo, para que no te confundas, vamos a dejarlo así nada más, ¿no? Entonces, este punto de aquí en medio, el verde, este de aquí, este va a ser el baricentro. Baricentro. Y a fuerzas tengo que tener trazadas al menos 2 medianas para saber cuál es el baricentro. Porque, por ejemplo, si yo quisiera sacar el baricentro del ejemplo que te puse, pues no sé dónde se cruzan, ¿no? A fuerzas tendría que trazar otra, suponiendo que el punto medio también está acá, otra recta, y entonces aquí sí ya puedo encontrar dónde se cruzan, y aquí sería mi baricentro. Entonces siempre tienes que tener al menos 2 líneas. Baricentro. ¿Ok? Sí. ¿Dudas, preguntas con baricentro o mediano? Pues, ¿cómo puedo diferenciar entre, pues, entre la altura y la mediana? Yo sé que se ven igual y a simple vista es muy difícil diferenciarlas. De hecho, si tú ves así nada más los dibujos, pues pareciera que todas son las mismas. El punto importante aquí de diferencia entre mediana y altura es que la altura, si te das cuenta, a fuerzas cuando cruce con la otra línea, aquí, cuando cruce aquí con esta línea, siempre va a ser un ángulo recto, siempre. Esa es la característica principal de una altura. Siempre, siempre, siempre va a ser un ángulo recto. Cuando cruce ese, de donde viene el ángulo a la otra línea, al otro lado, siempre va a ser un ángulo recto. Y la mediana no.
A la mediana no le importa si aquí se forman ángulos rectos, de hecho aquí no se forman. Aquí a simple vista tú puedes ver que está más chiquito, ¿no? Por ejemplo. Tal vez aquí no, pero aquí sí está más chiquito. No siempre, en la mediana no siempre se van a formar ángulos rectos. Lo que le importa a la mediana son los puntos medios y la altura no considera los puntos medios. Entonces, si quieres como que poner una tablita de diferencias, en la mediana se consideran puntos medios y en la altura no. Y en la altura sí consideramos el ángulo recto y en la mediana no. En la mediana puede ser cualquier ángulo. Esas son como que las dos diferencias. Lo demás es igual. De hecho, igual el centro, ¿no? En el ortocentro es el punto en donde se cruzan. Y el baricentro también es el punto en donde se cruzan. Lo único que cambia, pues, es quién las forma, ¿no? Si quieres, es que justamente esa era esa iba a ser tu tarea. Hacer una tablita en donde diga, características de la mediana, características de la altura, características de esto, ¿no? Para que lo tengas más así. Digo, ya te lo escribí todo aquí, nada más es como que lo tengas más a la mano en una tablita. Sí. ¿Sí se entiende la diferencia tantito entre mediana y altura? Sí. ¿Sí? Ok. Acuérdate, mediana, puntos medios. Altura, 90 grados. Ya con eso. Vale. Entonces, ¿puedo seguirme con la que sigue? Sí. Sí, vale. Entonces, hay otra línea que se llama bisectriz. Bisectriz. La bisectriz, si una se fijaba en el ángulo recto y la otra en los puntos medios, esta también se va a fijar en los ángulos, pero en que queden iguales. ¿Cómo iguales? Yo sé que suena un poquito confuso, pero calma. Entonces, recta que divide en dos ángulos iguales. Aquí sí, la palabra iguales es de suma importancia. Iguales a un ángulo interior de un triángulo. Entonces, ¿qué ángulo y cómo lo divido igual? Bueno, aquí sí tendrían que decirte tal cual cuánto mide el ángulo para que tú puedas sacar la mitad. Vamos a verlo con la figurita. Así y así. ¿No? Ajá. Este es vértice A, vértice B y vértice C. ¿Cómo trazo la bisectriz de ese triángulo? Vamos a tomar primero un lado. La bisectriz del ángulo C. ¿Cómo trazo la bisectriz del ángulo C? Vas a dividir a este ángulo en partes iguales. Es decir, si este ángulo mide 30, si el ángulo C mide 30, entonces cuando tú hagas la división, cada uno de estos lados va a tener que medir 15. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, para trazar una bisectriz, a fuerzas te tienen que decir la medida del ángulo, porque si no te la dicen, ¿cómo lo vas a trazar justo a la mitad, no? No es posible. Entonces, vamos a ponerle aquí. Para trazar una bisectriz, para trazarla, se necesita saber la medida. Saber la medida del ángulo general para poder dividirlo en partes iguales.
Entonces quedamos que este era el vértice C. Y si yo los divido, si el ángulo C mide estos 30 grados, entonces cada uno de estos lados que divide esta bisectriz va a tener que medir a fuerzas 15 grados. Entonces vamos a poner la bisectriz naranja. Entonces esa es bisectriz. Y así con todos los ángulos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un ángulo más grande? Si el de arriba mide 30, pero este mide 60 grados. Pues igual, si este ángulo midiera 60 grados, la bisectriz, la cosa esta que divide al ángulo, en cada lado va a tener que medir 30 aquí y entonces 30 acá. Igual, si tú quieres sacar la bisectriz de A, y A mide, no sé, 20 grados. Entonces vas a tener que trazar la línea y acá esta línea, y entonces aquí va a tener que medir 10 grados y 10 grados. O por obvias razones, como cada ángulo es diferente, no necesariamente el punto va a estar en el centro. ¿Por qué? Porque si yo hago este más chiquito, más grande, pues obviamente la mitad, donde se encuentre la mitad de esos ángulos va a ser diferente, no va a coincidir en todos los casos. ¿Dudas de la bisectriz? Pues es la definición tal cual. No. Ok. Acuérdate, bisectriz, ángulos iguales. Entonces, y como acordeón, no sé, ángulos iguales. Bueno, entonces, cuando tú traces esas bisectrices, igual va a haber un punto en donde se crucen esos tres ángulos y esas tres divisiones que hiciste. A esas tres divisiones, bueno, a esos tres, a donde se crucen esos tres divisiones que hiciste, se le llama incentro. Entonces, incentro es el punto donde se intersectan las bisectrices. Es el punto donde se intersecan las bisectrices. Y ese punto, vamos a poner con rosita, este va a ser el incentro, ¿no? Entonces, no tengo rosita. Entonces, este le vamos a llamar incentro. Vamos a ponerle aquí, no necesariamente tiene que estar en el centro. Entonces, no tiene que estar en el centro. ¿Va? ¿Dudas con el incentro o la bisectriz? ¿No? ¿Sí se entiende la diferencia entre las tres que hemos visto? Sí. Ok. Entonces, ¿puedo seguir? Sí. Vale. Vamos a poner la última. Esta era mediana y la otra se va a llamar mediatriz. No es lo mismo que una mediana. Y ojo con eso, no vayas a confundir los nombres. Mediatriz.
Entonces, recta perpendicular al lado del triángulo y que pasa por el punto medio de este mismo lado. No lo vayas a confundir ni con altura ni con mediana. La mediatriz es como combinar la altura y la mediana. Tiene que ser un ángulo perpendicular, o sea, un ángulo recto, una recta perpendicular a otra, que forma un ángulo recto, y aparte tiene que coincidir con el punto medio de ese lado. O sea, donde pasa el punto medio va a haber un ángulo recto. Es como combinar lo que te dice la altura y lo que te dice la mediana. Pero, te digo, no las vayas a confundir. En la altura solo se considera la perpendicularidad y en la mediana solo se considera el punto medio. En la mediatriz sí se consideran los dos, ¿vale? Tiene que coincidir los dos. Entonces vamos a hacer el dibujito. Un triángulo aquí, así. Digo, funciona para cualquier tipo de triángulos, ¿eh? No vas a creer que dibujo feo. A ver, entonces A, C y B. Entonces, por ejemplo, del lado de la base de este triángulo, ¿no? Del lado AB, yo quiero trazar una recta perpendicular, entonces tiene que estar a 90 grados. Esta va a ser mi recta perpendicular. Ok, ya que tracé esto, ¿qué va a pasar? Yo me tengo que asegurar que cuando trace esté en el punto medio, que de hecho aquí no se ve tanto en el punto medio, ¿no? Vamos a hacer que sí se vea en el punto medio. Más o menos el punto medio de esa recta está como por aquí, ¿no? La mitad. Entonces, ya que hayas calculado el punto medio de esta recta, aquí es donde vas a trazar tu recta perpendicular. Aquí va a ir y esta va a ser un ángulo de 90 grados. Y lo mismo con todos los lados. Por ejemplo, del lado CB, aquí, suponiendo que aquí está el punto medio, yo voy a trazar una recta que sea de 90 grados a esta y que aparte pase por el punto medio. Ya no me estoy fijando en el ángulo, ya no, aquí ya no. Entonces, de 90 grados y que pase por esta cosa. Y el otro, ¿no? Del lado AC, vamos a ver por aquí, ¿no? Más o menos. Este va a ser el punto medio. Y una recta que sea perpendicular a estas, ¿no? Te digo, mis dibujos están medio feos. Se supone que si lo haces con reglita y todo bien, este punto de las tres va a coincidir. Ahorita vemos cómo se llama ese punto. Dudas con mediatriz, acuérdate, punto medio y ángulo recto. Aquí sí se juntan las dos. Y si te das cuenta, ya no estamos considerando ni al ángulo A, ni al ángulo C, ni al ángulo B. Esos no tienen importancia en las mediatrices. ¿Dudas? No te entiendo bien, Diana. Estás como que muy lejos. Hola. Hola, Diana.
¿Sí me escuchas? Hola. Hola, ¿todo bien? ¿Ya me puedes escuchar? Ándale. Sí, ya. No sé por qué sí, en el otro no te entendía. Ya. Por lo que entendí es que la mediatriz tiene rectas perpendiculares y tiene que tocar los lados, pero que tienen que tener 90 grados, ¿no? Ajá, o sea, las mediatrices, al igual que las alturas, tienen que tener un ángulo de 90 grados. Pero, a diferencia de las alturas, esa recta que tiene un ángulo de 90 grados con cada lado, tiene que pasar a fuerzas por el punto medio de cada lado. Entonces, para pasar una mediatriz, primero tienes que encontrar el punto medio de cada lado y ya que lo hayas encontrado, medir 90 grados en ese punto y ahí va a ir tu recta. ¿Sí? Sí. Ok. Te digo, no la vayas a confundir ni con altura ni con mediana. La mediana sí pasa por el punto medio, pero no necesariamente forma un ángulo de 90. Y aquí sí, cuando se juntan tanto las propiedades de la altura como las de la mediatriz, es cuando, digo, con los de la mediana es cuando se forma una mediatriz. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿dudas con mediatriz? No. Vale. Entonces, al igual que las otras rectas, ese punto en donde hay un punto en donde se intersectan estas rectas. Y a ese punto se le llama, si no me equivoco, se le llama circuncentro. Circuncentro. En este caso es el punto. Es el punto en donde se intersecan las mediatrices. Las mediatrices. Un poco confuso todo, sí, yo sé. Pero cada cosa tiene como que su característica especial, ¿no? Algo que, aunque todos los dibujos se parecen, la diferencia de las demás. Entonces, como te decía hace rato, esa va a ser tu tarea. Entonces, ahora no van a hacer ejercicios, tu tarea va a ser en una tabla o en donde se te haga más fácil. Vamos a quitarle en una tabla. Escribir las características de cada tipo de línea, bueno, de cada recta notable, y qué las diferencia de las demás. ¿Ok? ¿Sí se entiende tu tarea? Sí. Puedes hacerlo en una tabla, puedes hacerlo en Word, puedes hacerlo en donde tú quieras, mientras te aprendas las características y mientras me sepas diferenciarlas una de otra, ¿vale? Porque eso creo que ese es el mayor problema aquí, que podemos confundir, ¿no? Nada más viendo el dibujo a lo mejor piensas que es que
que es una bisectriz, ¿no? Cuando en realidad es una mediatriz o una mediana o algo así. Entonces, importante. Y ya. Está bien. Te digo, mándame tu tarea y en un rato, nada más voy a comer y regreso. Te subo los videos de cómo trazar el punto medio en una recta con un compás, que era el tema anterior, ¿no? Que te decía. Ya están grabados, te digo, nada más falta que se suban. Entonces, ahorita que regrese de comer, me fijo si ya están arriba, en la nube, y te los comparto. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, así está bien. Ok. ¿Y qué te iba a decir? Si se puede, la próxima vez, mándame tu tarea, no sé, si la acabas en la semana o incluso si la acabas una hora antes. Mándamela para revisarla y que al inicio de la clase te pueda decir qué tuviste mal, qué hay que corregir y así, ¿vale? Sí, está bien. Va que va, Sofía. Entonces te califico tu tarea y ya te aviso por mensajito que tuviste mal, que hay que corregir, o si al contrario todo está bien. ¿Va que va? Entonces, sí, esta clase también te la subo junto con los otros videos. Sí, está bien. ¿Va que va, Sofía? Nos vemos mañana, creo. Ah, bueno, está bien. Uh-huh. Sí, creo que quedé con tu mamá de vernos mañana de 4 a 5, ¿vale? Sí, Entonces, está bien. estudian. Uh-huh. Sí, cuídate, nos vemos. Sí. Gracias.